Primera de Pedro 1, 18, 19 y 20. Y vamos a tocar uno de los temas acerca de lo más grande, que ha sido hecho a favor de la humanidad. Si yo le preguntara a usted así, ¿qué dijera usted? ¿Qué es lo más grande que se ha hecho a favor de la humanidad? Amén, eso es lo más grande, que Cristo murió por nosotros. Ahora, eso está descrito en la Biblia como expiación, redención, muchos vocablos que podríamos mencionar, pero vamos a leer la Escritura y después de ello estaremos entrando al mensaje. ¿Qué le dije que íbamos a leer? Primera de Pedro 18. 1:18. Sí, están ustedes ahí. Muy bien, entonces dice la Escritura, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por su palabra, por su bendición. Gracias, Señor, por esta hora. Bendiga a toda vida hasta donde llegue este mensaje, Señor, sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Bien, precioso el texto. Dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y habla que no fue con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, porque está hablando que el cordero hacía esa función en el Antiguo Testamento y ahora lo menciona, dice, como de un cordero, porque él aún era el cordero de Dios. Y dice claramente que era el cordero sin mancha y sin contaminación, que ese era el requisito que tenía por qué ser él. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Interesante, ¿va? Para aquellos que se complican en eso de la predestinación. Aquí, igualito que esto, habla de que nosotros fuimos también predestinados antes de la fundación del mundo. Pero eso no va a ser mi tema. Hoy mi tema es que queremos que usted entienda que este pasaje habla de lo que es la redención. Habla de lo que es la expiación. Y habla acerca de lo que cuando vamos a tocar este tema que hoy nos toca, cuando hablamos de la redención, este significado es interesante. Vamos a leer algunos pasajes, mantenga su Biblia abierta. La redención es la palabra redimir y que significa comprar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de este punto de comprar, tiene su significado y
era comprar, mencionamos la esclavitud, mediante un pago o un precio. Ahí se hace esa compra en el mercado. Eso era común en el tiempo pasado, y era sacar así de esa forma del mercado aquella persona o lo que se estaba adquiriendo. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, la ilustración más interesante se encuentra en Levíticos. Levíticos enseña acerca de este suceso, de este acontecimiento, y voy a leerlo enseguida, pero antes quiero que usted me escuche que cuando esta persona era comprada, tenía que haber un precio y tenía varias cosas que la persona que iba a comprar tenía que, de hecho, tener. Y no era cualquiera que podía de alguna manera comprar un esclavo. Un hombre en la ley, un hombre que hubiera vendido su propiedad y asimismo se hubiera vendido como esclavo debido a alguna circunstancia de una enfermedad de un familiar o lo que fuese, y hubiese quedado, como dicen, sin nada y bien empeñado, decimos nosotros, pero aquí era vendido, se vendía. Le decían al rico, dame tanta plata por mi propiedad, o aún a veces empezaban por ahí y si aquello no alcanzaban, se vendían ellos mismos, decían, me vendo a ti como esclavo, y era aceptable en el tiempo de esta situación, y por eso es importante que Cristo toma este paso de hablar de redención, de compra, de redimir. En el caso, Él nos redimió a nosotros. Pero cuando nosotros hablamos, como ya le dije, acerca de este gran acontecimiento, es importantísimo que veamos que Cristo, ¿cómo lo hizo? Y vamos nosotros a leer primero el Levítico 25, 47, para que nos demos cuenta el caso de lo que era ser un esclavo o una propiedad empeñada, podríamos decir. Verso 47 dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o en alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o su hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. O sea, se había vendido como esclavo, y si él llegaba a tener la fortuna para poderse rescatar, pues él pagaba el rescate, o la deuda, mejor dicho. Por eso usted va a escuchar en la Biblia que uno le debía tanto y le suplicaba, tenme paciencia, ¿verdad? Se refiere a esas situaciones, porque de lo contrario él lo agarraba a su familia, agarraba a sus hijos y se los llevaba de esclavos. Por eso es que esto era muy frecuente en el caminar de la humanidad.
Ahora, es interesante que este mismo cuadro lo trae el Señor Jesucristo con la redención de nuestras almas. Fíjese que ¿quiénes podían rescatar? Y usted por ahí va a ver que habla de algunos rescates. ¿Verdad que Noemí, alguien pagó el rescate de una propiedad y que él era el familiar que la podía comprar y la compró un familiar? Pero vamos a dejar eso y vamos a centrarnos en quién podía rescatarlo. ¿Podía rescatarlo un hermano? ¿O un tío? ¿O un hijo de su tío? ¿O un familiar cercano? ¿O podía él mismo rescatarlo? Ahora, lo interesante de nuestra situación, de nuestro rescate, Cristo nos rescató y vamos a hablar de quién podía rescatarnos a nosotros. ¿Podría algún familiar rescatarnos? ¿Podría algún medio nuestro rescatar nuestra alma? No, ¿verdad? Y podríamos decir, ¿por qué? Porque nosotros, en primer lugar, no teníamos los recursos. No teníamos el medio. Aparte de no tener el recurso, nadie podía hacerlo. Porque se requería, como leímos en el pasaje, que el que compró nuestras almas fuera sin mancha y sin contaminación. Y todo, usted podría decir, pues yo voy a dar la vida por la humanidad. Pues aunque tuvieras armado de volador y lo hubieras dado, no servía de nada. Tu sangre valía más la de un animal. Así es. Cuando el hombre pecaba, ¿qué es lo que hacía que el hombre recibiera perdón de Dios y la ira de Dios se apagara? La sangre de un animal. Valían más los animales que nosotros. En ese aspecto espiritual, porque el animalito no estaba tan contaminado, su sangre servía más que la de nosotros, imagínate. Pero de todas maneras era un animal. Y en este caso, dice que para que nuestras almas fueran rescatadas, tenía que ser verdaderamente solamente el Hijo de Dios. Solamente Jesucristo. Y el pasaje dice, y Dios lo había preparado antes de la creación del mundo. Porque el mismo Dios Padre sabía que no había nadie, una vez la humanidad pecara, o pecare, no había nadie que lo pudiera rescatar. Por eso es tan importante Jesucristo en la vida de nosotros. Pero el pasaje que quiero que lea conmigo es Hebreos 2:14. Así como son buenos para testear, testeen la Biblia. Hay unos que lo leen, pero la Biblia, hermanos, hasta saliva se untan y no pueden. Ahora bien, Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote
en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Dice que no ayudó, no fue el sacrificio de él, no fue para los ángeles, sino para la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Ahora, y allí lo explica, que dice que él tuvo que hacerse semejante a nosotros. Él, y aquí lo habla, que dice que se identifica como pariente. El verso 17, por lo cual había de ser todo semejante a sus hermanos. O sea, nos llama hermanos. O sea que por eso algunos dicen que Cristo es nuestro hermano mayor. Algunos dicen así, pero es que así se identificó como nuestro hermano. ¿Quién nos redimió? Nuestro hermano. Pero un hermano especial, no sanguíneo, sino un hermano, como dicen, llamado el Cristo, que llenaba todas las condiciones, tenía la riqueza que se requería para pagar nuestra alma. No era oro ni era plata, era su preciosa sangre que pagó nuestros pecados. Y lo dice, y le voy a leer unos versículos. En el caso de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que declara la Biblia, lo que verdaderamente hizo el Señor. En el Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí dice que Él nos compró, aquí habla la palabra redimir, nos compró. Y por eso dice el escritor, fuiste inmolado, diste tu vida para, con tu sangre nos pudiste redimir para Dios. O sea que usted no vale ni oro, ni plata, ni toda la riqueza de donde sea, usted vale la sangre. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Y esto es interesante. Dios no te compró para cualquier cosa. Usted a veces es que ha hecho imprudentemente una vida que verdaderamente yo creo que no ha sido muy agradable a Dios, y eso ya lo vamos a hablar. El primera de Pedro, que fue con lo que iniciamos, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Usted fue rescatado de vuestra vana. Dice que cuando leemos el contenido de la teología, habla de que nuestra alma estaba vacía, era vana, se usa la palabra vana, que quiere decir vacía. Por eso es que el hombre allá, y nosotros testificamos, yo dice tenía un vacío y lo buscaba en todo y no lo podía llenar. Es así, es correcto. Solamente Dios puede llenar esa alma vacía, esa alma vana, y solamente hay que venir a Él. Si no vienes a Él,
no hay nada. Puedes andar buscando lo que sea, religiones y todo, y no vas a encontrar alma llena, sino que seguirá siendo un alma vana, vacía. Ahora bien, yo quiero llevarte un poquito. Aquí hemos visto cómo fuimos rescatados, cómo fuimos comprados, quién tenía los recursos para poderlo hacer, el Cristo de la gloria. En el Antiguo Testamento habla acerca de esa lucha del hombre por superar el pecado. Y habla acerca de Levíticos capítulo 6, versículo 1. Quiero que pongas atención. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o dañó o calumnió, o el depósito que se le encomendó o lo perdido, que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para que haga expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Cuándo es que obtiene el perdón? Cuando el sacerdote le dice: yo te disuelvo los pecados. No, el hombre era disuelto su pecado cuando venía el cordero, el animalito. Cuando se mataba aquel animal, el sacerdote solo lo que hacía, ¿qué era? Ayudarle al sacrificio. Pero la expiación era a través de un cordero, de un animal. Pero lo interesante aquí no es tanto que hablemos de ese punto, sino de todos los pecados que se cometían. Y dice, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, ¿hasta cuándo se perdonaba? Hasta que él reconocía su pecado y lo restituía el daño. Y había un corderito de por medio hasta entonces. Fíjate. Y pudiéramos hablar de todos los sacrificios que venían. Después venía el sacrificio de paz. Por eso es que dice que Cristo llevó nuestra paz, sobre él fue nuestra paz. Cuando habla de que por su llaga fuimos curados y todo eso. Y a veces uno no entiende, y eso, porque no entendemos que cuando el ser humano peca, viene pidiendo perdón. Pero de ahí en adelante, él tiene que hacer agradable a Dios ahora en día. Pero quiero, como dicen, resumir esto. ¿Cuántos pecados habían ahí donde el hombre se contaminaba?
No podías quedarte con el billete que ves ahí a veces tirado. Luego le pone el pie, ¿verdad? Ya vas con la intención de... No habían rateros en ese tiempo, hermano. Y si usted dejaba algo tirado, no corría peligro. Porque había una ley sobre el pueblo de Israel que tenía que regresar todo. Y si alguien te había encomendado y te ha dicho, llévemele este dinerito o lo que fuese a alguien y te le quedabas con él, estabas en pecado y estabas frito, hermano. Y aparte de eso, habla acerca de aquellos que les gusta, como dicen por ahí, présteme y no devuelve. No se podía. Estabas en pecado. No se podía. Y ahora en día todo esto lo hemos agarrado livianito. ¿Sabes por qué? Porque estamos perdidos sin conocimiento. Pero no es porque Dios haya cambiado. Lo que cambió fue el sacrificio. El sacrificio ya no es un animalito, fue Cristo el que pagó por nosotros. Pero te sigue diciendo, no robe, porque los hijos de Dios no roban. No calumnie, porque los hijos de Dios no calumnian. No, y está el resto de pecados. Toda inmundicia te contamina y tienes que pedir perdón a Dios. Pero cuando hay esa ofensa, ese pecado tiene que ver con tu vecino, con tu hermano, tienes que ir a arreglarlo. El problema es que eso lo hemos hecho. Ay, solo venimos, Señor, aquí estoy, perdóname, yo sé que soy pecador. Hasta ni señala el pecado porque lo quieren hacer genérico. Usted sabe, Señor, que soy pecador. Déjese de cuento, Dios lo tiene bien señalado que tiene un problema con alguien. Y usted no tiene perdón hasta que no arregle. Hermano, es así. Sí. Y si usted le gusta andar mordisqueando a su hermano, calumniando, que ahora le dicen los chismosos, ¿verdad? Bueno, pues eso tampoco tiene perdón hasta que no arregla la calumnia que le has hecho a tu hermano. Ah, no, pero hoy la gente, muy bonito. Y es ahí donde no hay avance en tu vida espiritual. Por eso yo le decía a los líderes, estamos orando y orando y orando. Yo creo que lo que nos falta es ser claritos en esto. A veces nos agarramos con cualquiera y mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. En San Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario o tu enemigo pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante o la última blanca. Dice otro pasaje. Esto era el sistema judicial del Antiguo Testamento, porque Israel tenía jueces y tenía todo lo que era sacerdotes y profetas de por medio, pero habían jueces y habían cárceles, habían alguaciles. Le decían, vaya para adentro, usted está todavía maleado. Y si usted no arreglaba, por eso dice, pónete de acuerdo antes de que te lleven al juicio. Porque si te llevan al juicio, ahí te van a meter al bote. Entonces,
Esto lo agarran los católicos para decir que es el purgatorio. No tiene nada que ver eso. Ahora es interesante que nosotros nos demos cuenta que, fíjese lo que dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no es que si usted tiene algo contra alguien, sino si alguien tiene algo contra ti. O sea, ¿quién va a tener algo contra nosotros? Solamente el que puede tener algo contra ti es a que tú lo hayas ofendido, que tú le hayas hecho un mal. Ahora, si no le has hecho un mal, no tienes problema. No tienes por qué sentirte nada, presenta la ofrenda y todo. Porque hay un montón de gente, hermanos, que ahora nos ven mal. Tienen contra nosotros sin nosotros tener que ningún lío con ellos. Eso no es un problema. Pero el problema es que si usted sabe que se peleó con alguien y ahí, o si usted sabe que lo han dado calumniando, usted tiene que saber. Por ejemplo, si yo he andado calumniando allí al hermano y yo cuando vengo aquí y allá la vocecita me dice, y tú calumniaste, dijiste que el hermano se había... Ahora aquí es interesante, hermano, no puede, mira, por eso es que el creyente brilla donde sea. No puedes robarte nada, hermano. No te puedes robar el papel del trabajo donde trabajas. No te puedes robar la comida. No te puedes robar nada. Pide si quieres y te dan bueno y si no. Ahora, las ofensas son una de las cosas muy graves en la vida del ser humano. Las ofensas. Es que ese no me cae. Y es que ese aquí. Y que no sé cuánto. Que hasta lo dicen, se me cae gordo. Pero el problema es que no puedes calumniar. Una cosa es que aún te pueda caer mal por mi presentación, por mi predicación, pero no debes de calumniar. ¿Sabes por qué? Porque el que calumnia, mira, a veces en las congregaciones los congregantes cometen unos males tan grandes que hablan del pastor. ¿Y sabes qué hacen? Hacen que sus hijos no crean en ese pastor. Ya uno no sirve para esa familia. Pero no solamente hacen eso, sino que si tienen un familión grande, los contaminan a todos. Y ya no pueden recibir de uno nada, no pueden ser ministrados porque ellos mismos se han hecho el mal. Ya lo ven a uno como, ese no. Ese es un, y ahí van con ese es un. Ahora, ese es un gran mal que te haces, hermano. Hasta el mismo Señor Jesucristo encontró ese problema. Había gente que lo llamaba que él era un impostor, un hijo de Belcebú, un que no sé qué. Y los mismos nativos decían, ese es hijo del carpintero, ese qué. Y por eso no podía hacer nada ni en su tierra. Dice que no podía hacer nada porque no creían en aquellos. Estaban desvanecidos. Pero el mal se lo habían hecho ¿quién? Ellos mismos. Ellos mismos. Ahora, y no solo se lo hacen en el aspecto de que esa persona ya no les puede bendecir, sino que también están en pecado, hermano. Están en pecado cuando usted calumnia. Y la calumnia es increíble. Aquí los hemos visto, yo he escuchado gente allá calumniarme. Está bien si son unos impíos, ¿va? Pero usted que tiene el conocimiento no lo puede hacer. Allá han dicho, ¿qué no han dicho? Ahora bien,
Aquí no puedes traer la ofrenda si no te has reconciliado, queriendo decir que no estás bien. Dios no te puede perdonar si todavía no te has reconciliado con ese hermano al que has calumniado, con ese cónyuge con quien te has peleado. Porque los cónyuges a veces se pelean tan fuerte que quedan expuestos a la condenación. Porque la Biblia dice que quien le dice fatuo queda expuesto a la condenación. Si le dices necio, queda expuesto al juicio. No, o sea que en otras palabras tenés que arreglar ese problema. Pero ¿qué es lo que hacen? Cuando estamos enojados y como es nuestro cónyuge, lo queremos hacer sentir mal. Y le decimos de todo y no sabiendo la Biblia estamos quedando expuestos y después tenés que reconciliarte. Si te das cuenta, el pueblo de Dios no es cualquier cosa. El pueblo de Dios fue para que fuera santo y sin mancha delante de su Dios. Pablo dijo en el abuso de la Santa Cena que habían disensiones, y lo dice en el versículo 19 del capítulo 11, que dice: porque es necesario o es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son. O sea que esa gente peleonera, eso no son. Esa gente que anda dividiendo, esa gente no va. Usted no se vista que no va. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Usted no esté pensando en la boda del Cordero porque no va. Vaya pensando en el anticristo. Porque se va a quedar. Creíble, ¿verdad? Oye, cuando no he tenido aplausos, qué barbaridad. Mira, Proverbios 4, verso 23. Es increíble lo que allí dice. Búsquenlo, porque eso sí quiero que lo leas. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Es interesante. Aquí hay dos acciones que hacemos con la boca y cuando el corazón no lo protegemos. Usted protege el corazón cuando cierra la boca. Ahora fíjese que es interesante. La iniquidad es o se refiere a la distorsión de lo bueno. O sea, cuando tuerces o cuando distorsionas. No, es que así dijo. No, yo no dije así. No, es que así lo dijo, porque hay algunos que son buenos, hasta sordos son, pero componen. Eso se le llaman lo que aquí dice, labios de iniquidad, que son buenos para... Así dijo, los pastores así dijeron. Allá se van a las casas y dicen, el pastor lo dijo, y yo no dije eso. Porque tienen labios de iniquidad. Y todo lo que tiene que ver con torcer a una verdad, eso es. Ahora tenemos el caso que también dice, la perversidad. Eso se refiere a una desviación de la rectitud y la moralidad, una inclinación hacia el mal. O sea, en otras palabras, la persona
está, como dicen, desviada y está hablando mal. Y eso parece parecido, pero no es parecido. Hay gente que directamente le encanta, porque una cosa es que distorsione. Por algo escuchó y lo distorsiona. Pero hay gente que inventa, hermano. Inventa, calumnia. Esos caen en esto. Así se debían de poner en toda la vida y no pecarían. Ese silencio me dice que están... Yo también tengo problemitas de esto porque la boca parece que le encanta hablar. Aparta de ti la perversidad de la boca, calumniar, hablar mal, inventar. Y la otra partecita, no distorsione, no distorsione. ¿Se fija? Que la Biblia, cada palabra tiene su significado. Ahora, para ir finalizando, dice el texto, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el texto habla, y mirad bien, dice que advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario, profano, como Esaú, que por cualquier cosa pierden la salvación. Pero algo interesante aquí es esto. Aquí dice que una persona mala, contaminada, con raíces de amargura, puede contaminar un montón. Porque van detrás de la gente y a cualquiera le va diciendo cosas. Y va hablando, y va hablando. Y va hablando, y por último en las iglesias es lo que hay, es un montón de gente contaminada. La hermanita dice que el pastor aquí y allá, que el fulano dice que el hermano allí. Son gente, hermano, que... Y el gran problema es que a la hora son tremendos cristianos hablando en lenguas, orando a Dios y cantando, cuando la Biblia dice que están en pecado. Hasta que usted no arregle cuenta con esa persona que ha hablado en contra de él, usted está mal. Usted tiene que hacer un momento de meditación y ponerse allí a ver cuánto hablo de mis hermanos, cuánto hablo del pastor, cuánto hablo de la pastora, cuánto hablo de los hijos de los pastores, cuánto hablo del nieto, de los nietos de los pastores, cuánto hablo de los líderes, cuánto hablo, y todos nosotros hacer una reflexión, sentarse, hombre, ahí vamos a encontrar que somos olvidadizos. No he hablado de nadie. Más mal quedas todavía. Sé sincero contigo mismo. Vaya y busque a reconciliarse. Y cancele esa lengua y esa boca. Esos labios y esa boca. Cancélela. En esa dirección de perversidad. Porque Dios no pasa por alto eso. Eso se le llama calumniar. Y la Biblia dice que hasta que no arregles eso, Dios no recibe el sacrificio. Ya Cristo lo hizo. Tú puedes acudir a Cristo, tú eres mi sacrificio. Sí, pero vaya a arreglar, allá anduvo calumniando a la hermana. No hay perdón.
Cuando entendamos eso, vamos a empezar entonces a progresar en la vida. Porque cuando nosotros no hacemos esfuerzos y no reconocemos, entonces seguimos y seguimos y seguimos. Porque nosotros hacemos todo aquello que mira, el hábito se convierte en que empezaste a hacer una cosa y la volviste a hacer y la volviste a hacer y ya después te vuelves conchudo. Ya es un hábito y lo sigues haciendo. Ya si eres un hablantín de la gente, ya se te hace normal. Y lo que haces como malentiendes, dice, que el Señor me perdona. El Señor, y ya viene, Señor, perdóname, tú sabes que soy pecador. No. Dios dice, vaya, reconcíliese. Primero, deje esa ofrenda de alabanza, deje esa ofrenda de lo que sea, vaya, reconcíliese primero.